Yo estaba en un momento profesional en donde estaba trabajando con todo, era como mi momento. Para mí una de las frustraciones más grandes era, ya había dedicado 7 años de mi vida de estar emprendiendo, de estar viajando. Hay momentos de tu vida en donde te toca hacer y tomar una decisión. O sea, hacer una pausa y tomar una decisión. Y lo que me sucedió a mí fue que cuando te conocí a ti fue el momento en el que tuve que tomar la decisión de qué es lo que quiero hacer con toda esta nueva experiencia y con todo esto que estamos descubriendo juntos. Por eso pienso que fue para mí un cambio de paradigma ese momento cuando yo te conocí. Porque entonces mis prioridades pues cambiaron completamente, ¿no? Y te decía hace un ratito, o sea, la mujer que nunca tenía tiempo más que para trabajar y que estaba muy feliz y me sentía completa en ese momento. Una vez que llegas tú, es como, aquí están las pelotitas que me faltaban en mi jarrita, las pelotitas de David. Entonces sí, hay momentos en que pues te toca tomar decisiones y cambiar de prioridades. La primera vez que nos sentamos en una mesa y estuvimos platicando, fue como, yo no podía quitarme la expresión de wow, con cada cosa que tú decías. Yo igual. Tenía como un poco de inquietud de somos muy diferentes. Tú no eres doctor, yo no tengo ni idea de todo lo que tú estás haciendo. Y de pronto fue como cuando dos personas hacen clic y se genera esta magia entre ellas. No importa el giro en el que tú estás desenvolviéndote o en lo que te dedicas. Para mí fue como wow, realmente sentir esta admiración como en todas esas pequeñas cosas que hacemos diferentes, pero que al mismo tiempo los dos somos muy apasionados de lo que hacemos. Yo estaba viajando por cuestiones de mi organización. Surgió que tenía que hacer un recorrido de Latinoamérica a inicios de mayo. Inicié del norte de México y empecé a ir ciudad en ciudad, empezando por Chihuahua, luego Guadalajara, y vengo a llegar aquí a Ciudad de México mayo 2019. Sí. Que iba a estar aquí, yo creo que como 2 semanas. Durante esas 2 semanas conocí a Eri y la conocí virtualmente. Sí. Y entonces ahí empezamos a platicar, ¿no? Por WhatsApp. Estaba acostumbrado a tener conversaciones típicas con personas así de trabajo o hasta en relaciones personales, cosas así, pero eran de esas medio aburridas. No fue así con Eri. Oye, pero te voy a hacer una pausa ahí, porque todavía ni siquiera nos conocíamos en persona y la primera pregunta fue, ¿qué es lo que esperas de la vida? Me dice, jaja, pregunta cursi. Eso, y así soy yo, o sea, todos los que me conocen, así siempre ha sido como nuestra respuesta lo cautivo. Sí. Nos reunimos por nuestra primera cita en el restaurante 99. Llego yo, pues llego súper casual. Súper guapo. Y ahí nos conocimos. Estaba escrito, ¿no? Que era algo que ya... Sí. Yo no me lo esperaba. Yo estaba súper enfocado en el trabajo. Tenía una
gira de Latinoamérica que hacer y luego tenía que terminar en Washington. Todo uno tras otro. Y ya no nos separamos porque te dije, tengo que ir a Panamá, pero voy a regresar. pero voy a regresar. Te pedí ser mi novia antes de irme. ¿Pero qué pensabas? ¿Qué pensabas cuando se iba? Que tenía que apartarte porque no te podía perder. Te dije, bueno, voy a Panamá, de aquí a Costa Rica, Panamá. Yo tenía trabajo en Chiapas, iba a dar una conferencia y de pronto fue como, ok, dime tus fechas, enséñame el calendario, y cuando yo llego a dar mi plática, llega Héctor y cuadra también su agenda y fue nuestro primer viaje. Nos la pasamos padrísimo. Yo estaba en Panamá, terminé de hacer lo que iba a hacer. Llegamos a Tuxtla, ahí volamos los dos, llegamos, nos encontramos en el aeropuerto. Y luego de ahí fue hacer un recorrido desde ahí hasta Tapachula en carro, parando por todo antes de pandemia, claro. Pero parando por padrísimos lugares, que era mi primer vez en Chiapas. He viajado toda Latinoamérica y en Chiapas nunca había ido, era mi primera vez. Diste tu conferencia, nos la pasamos fenomenal. Y luego de ahí ya nos regresamos a México juntos. Restaurantes súper lindos, a la panadería Rosetta, al teatro. El condenso color. Súper lindo. Y de ahí, Muy bonito. muy bonito. Y de ahí han sido 12 ciudades que hemos recorrido juntos. Aquí estamos. Pero sabes una cosa, fue algo que sucedió de manera natural, que creo que también eso es algo que ha sido muy bonito entre nosotros, que las cosas han fluido de manera natural. Han sido 12 ciudades que hemos recorrido juntos. Nos pegó la pandemia y ya no pudimos hacer nada más. Y así fue nuestro inicio. Así fue el inicio. Mijito, no me he movido de aquí hasta Cerrantito. Todo precioso, hijito, muy bonito. Sobre todo ese amor que se tiene en toda la familia. Qué lindo. Y ver a la mami ahí, a Marujita. Aquí está mi mami, abuelita, enseguida de mí. Pagada para saludarte, mira. Qué lindo, los estoy viendo a todos. Ay, mijito, ya sabe. Y acá va la bendición para todos, mis penas. Besito, nos vemos pronto. Eddie, qué linda. Besos, muchos besos, abuelita. Besos, besos a todos. Take my hand.